Vamos a, vamos a estudiar la palabra del Señor. Vamos a estudiar la palabra del Señor y hoy día vamos a hablar acerca del Espíritu Santo. Y a partir de este domingo vamos a hablar acerca del Espíritu Santo y de la manera que vamos a recorrer el accionar del Espíritu Santo en la creación, en la iglesia, en la vida del Señor Jesucristo, en los tiempos finales, porque es importante que nosotros sepamos que el accionar del Espíritu Santo es quien sostiene ahora la iglesia, el Espíritu de Cristo. Usted en la Biblia, sinónimo del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jehová, el Espíritu con letra mayúscula. Cuando usted ve la palabra Espíritu con una E en letra mayúscula, la primera E, está hablando del Espíritu Santo, de la tercera persona de la Trinidad. Primera de Juan 5:7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: Padre, el Verbo, que es el Hijo, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Este versículo bíblico ha sido ya retirado de algunas Biblias entre comillas, traducciones de Biblias hechas por gente mala y perversa, hijos de las tinieblas que de alguna otra manera quieren quitarle la deidad al Señor Jesucristo y también del Espíritu Santo, empezando por los falsos testigos de Jehová, quienes hicieron su Biblia a su propia medida y pensamiento. Luego versiones letales como la NBI, las nuevas versiones actuales, nunca use esas versiones. Esa NBI, Satanás la ha logrado introducir en todo el evangelicalismo, en todo. Los pastores la defienden, votaron a Reina Valera, la antigua, la contemporánea, la votaron, han sacado una Reina Valera ahora contemporánea que ya no tiene este versículo tampoco. Cuando estudiemos acerca de la Biblia, ahí vamos a ver todos estos aspectos para que ustedes lo conozcan. Y por el momento recomiendo no tener NBI. Si usted tiene NBI, si la tiene en su casa, refúndala, no la regale porque es envenenar a otra persona espiritualmente y mentalmente. Téngala ahí en su casa, guárdela ahí, no la obsequie. Si usted equivocadamente se compró una de esas Biblias, ahí tenga, la regale, porque ese es malograrle la vida a otra persona. Y vamos a hablar del Espíritu Santo. Dicho esto, hermanos, el Espíritu Santo es Dios mismo. No es que tenemos tres dioses, no. Es un solo Dios verdadero. El Espíritu Santo es, digamos, es una persona de la eternidad. ¿Cómo es que Dios puede ser tres, hermanos? No me lo pregunte a mí porque la Biblia lo dice. ¿Cómo puede ser tres? Por ahí tenemos un vestigio nosotros en nuestro propio ser. Nosotros somos triúnicos. Usted tiene su cuerpo físico, tiene su alma y tiene su espíritu. Y están en un solo ser. En un solo ser. No es que son tres Marías, tres Ivones, no, es una sola Ivonne, pero es formado por tres partes. Está el cuerpo físico con el que se interactúa, está también el alma, donde están los recuerdos, las emociones, incluso hasta las sensaciones llegan ahí. ¿No? En Lucas 16 vimos el caso del rico. Él hasta sentía dolor, se acordaba de la familia, etcétera, estando ya fallecido. Y está el espíritu, quien es el que permite unir al cuerpo y al alma y da ese hálito de vida. ¿Por qué cree que usted está vivo? Es por el espíritu, por el hálito de vida. Y es el que nos conecta con Dios, porque Dios es un ser espiritual. Está en la dimensión de lo espiritual, en el tercer cielo. Nosotros también podemos llegar hacia lo espiritual, pero es a través de los méritos de Cristo, al trono de la gracia. También el ser humano puede interactuar con lo espiritual, desde el lado de la oscuridad, del pecado, desde la persona que está muerta espiritualmente, hacia el mal, hacia la oscuridad, hacia las tinieblas del ámbito espiritual. Entonces, Dios es triunidad, y así como nosotros somos triunidad también, porque hemos sido creados a la imagen y semejanza de nuestro amado Señor. Y en Génesis 1, 26 y 28, nosotros ya empezamos a ver el accionar del Espíritu Santo. Cuando el Señor, nuestro Dios, Elohim,
Él dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos, plural, ¿verdad? En la eternidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, cuando estaban creándolo todo, estaba creando Dios todo, ellos, no sé cómo puede ser Dios así, pero así dice la Biblia, dijeron, hagamos, hagamos. Y hicieron, y se hizo al hombre a la imagen y semejanza de Dios. Y se le encargó que señorease en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Hizo un hombre y una mujer. No hizo tampoco un intermedio, no hizo tampoco por ahí esas tantas obras del diablo, salidas de mente degeneradas y en total oscuridad y demencia, que ahora dice no, como que Dios se equivocó y por ahí el hombre no era hombre, sino que era mujer, y la mujer no era mujer, sino hombre, hijo de las tinieblas, que el Señor lo reprende. Pero la Biblia dice con claridad que creó varón y hembra. Morfología, genética totalmente diferente, fuerza totalmente diferente, varón y hembra, varón y hembra creó Dios. Dios nunca se equivoca cuando diseña eso. Dios nunca se equivoca cuando Él permite que la semilla del hombre se junte con la semilla de la mujer y en la concepción eh, se establezca el nacimiento ya, la formación ya de otro ser humano. Si lleva cromosomas XX, definitivamente será una mujer. Si lleva cromosomas XY, definitivamente será hombre. Y eso marca toda su existencia, su mentalidad, su fuerza, su genética, su morfología, que ahora siervos de las tinieblas, aún llamados científicos, llamados médicos, ahora estén con toda esta locura que es abiertamente diabólica, oscura y ocultista. Estén con esto de mutilar, castrar a los niños, volver eunuco a los niños, sobre todo a los varones. Es una obra del diablo. Nosotros deberíamos repudiar tajantemente. Deberíamos combatir abiertamente. Y dice verso 28 de Génesis 1, y los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, en la creación, ahí estaba el Espíritu. Pero en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, desde que el segundo Adán se iba a formar ahí en la matriz de María. Y de hecho, cuando les dije al empezar el programa, esta secuencia de tiempo con Dios, de que al hablar del Espíritu Santo y de su accionar en el ministerio del Señor Jesucristo, íbamos a tratar de refilón otras doctrinas más. De hecho, lo vamos a hacer, vamos a poner el cronómetro para no irnos más allá de la hora establecida. Y vamos a ver que en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo como el segundo Adán, Él siendo Dios, Él se encarnó por el accionar del Espíritu Santo ahí en la matriz de María. Y eso fue por obra del Espíritu Santo. Mateo capítulo 1, verso 18, que leíamos al inicio hoy día, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló y había concebido del Espíritu Santo. Ahora, esto es bueno entenderlo, comprender también el contexto en el que se dan estas cosas. ¿Qué significa este desposorio? ¿Qué significa? ¿Por qué José reacciona de esta manera? Tenemos que ver todas esas aristas. Y en todo ello vemos el accionar del Espíritu Santo. El Mesías prometido desde aquel momento en el que Adán pecó, que Dios les construye, les hace esas vestimentas de pieles, donde tuvo que haber un sacrificio de un animalito para vestirlo, porque Adán y Eva ya se habían puesto sus hojas, todo, porque se dieron cuenta que estaban desnudos, porque le habían hecho caso a Satanás. Ya Adán había introducido el pecado en la creación,
y había metido a nivel genético la muerte física, a nivel espiritual, la muerte espiritual a toda su descendencia. Todos los descendientes de Adán estaban apartados de Dios y toda la genética del ser humano estaba contaminada por el pecado. Por eso es que no hay ningún hombre bueno, dice la Biblia. Y entonces en esa condición se prometió la venida del Mesías. Y pasado muchísimos tiempos, miles de años, ahora el Espíritu Santo, en el cumplimiento de la palabra de Dios, va y visita a María, una joven que ya estaba casada, o desposada, es recién casada, ya estaba casada con José, su marido, su esposo, ya estaba casada. Y en el contexto donde ellos se mueven, en la palabra que dice antes que se juntasen, les explico un poco. Cuando un matrimonio judío se casaba, por supuesto, el esposo iba y solicitaba, cuando era todavía no casado, y solicitaba el permiso de los padres, hacían un acuerdo, y la esposa y la novia, pues previamente ya había tenido su noviazgo con el novio, se querían, se amaban y todo eso, entonces el esposo se casaba con la esposa, era ya su esposa, se casaba con ella, era ya su esposa, pero no se juntaban, es decir, no tenían vínculo carnal hasta que el esposo no preparara una casa, no asegurara el trabajo, la manutención de la familia, y recién ahí tenía el esposo y llevaba a su esposa de la casa de sus padres a su esposa, a su mujer, de la casa de sus padres, y la llevaba a su casa que ella había hecho, y él ya demostraba que tenía el trabajo, el empleo para sostener la familia. En ese interín en que la esposa está en la casa de sus padres, mientras el esposo está preparando el lugar, en ese interín sucedió que María estaba embarazada. Estaba embarazada, y lo vamos a ver en Lucas, que ella había sido visitada también por el ángel Gabriel y le había dicho que ella iba a quedar embarazada. Y todo por el accionar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue capaz de recrear en el útero de la matriz un cigoto que no tenía ni un gen de María, no tenía ni un gen de Adán, no tenía nada de Adán, no tenía nada, por supuesto, de María, porque María es descendiente de Adán. Si María es descendiente de Adán, quiere decir que ella también pecaba. Y ahí nos estamos destruyendo todas las doctrinas de una organización religiosa que dice la Inmaculada, ¿no? Es la Inmaculada Concepción. Por supuesto que es inmaculada la concepción en el sentido de que no participó un hombre en la concepción, ni siquiera María le dio algo de sus genes al Señor Jesucristo. Nada. Así de sencillo. Sencillamente María, que es nuestra hermana en la fe, ella sirvió de instrumento, de vaso, para que un cigoto creado por el Espíritu Santo, por Dios mismo, se formara en su útero, un cigoto se formara ahí, un cigoto con cromosomas XY que no tenían nada de Adán, absolutamente nada. Por eso es que el Señor Jesucristo no tenía la naturaleza pecaminosa de nosotros los seres humanos, descendiente de Adán. Él era un ser humano, el segundo Adán, formado por Dios mismo en el contexto de su humanidad, en el útero de María. Esto es un misterio inmensamente grande y poderoso y tremendo. Entonces, cuando José ve que María está ya encinta, porque seguro María le dijo, José, ¿sabes qué? Yo estoy encinta. José se escandalizó como todo judío, pero ¿cómo es que tú estás encinta? Y me dices que es del Espíritu Santo, no te creo. Y se iba, hermano, se iba, él ya se estaba, ya no quería estabilizar el compromiso, ni hacer seguramente la casa, ni prepararse para la boda, porque el matrimonio
entre los judíos es que una vez que esté establecido ya el hombre viene a la casa de la esposa y le dice a los padres, ¿sabes qué? Ya me llevo a mi esposa, porque ya tengo la casa, que tengo el trabajo asegurado, ya me la llevo a mi esposa porque es mi esposa, mi mujer. Pues recién yo ya voy a llevarla, pero en el interín, si se da cuenta de que está embarazada la esposa, entonces significa que hay fornicación de por medio. Porque solo se consumaba el matrimonio, es decir, la unión carnal, cuando el hombre venía y llevaba a su esposa a su casa. Ahí se consumaba la unión carnal y se daba una fiesta, que era conocida como las bodas ahí del Espíritu. Si usted se está dando cuenta, se parece mucho a lo que el Señor Jesucristo ha hecho y está haciendo con la iglesia. Porque no se olvide que la iglesia, el remanente, es la esposa. Ahora nosotros estamos aquí en la tierra mientras Él está preparando el lugar. Y Él va a venir, por eso es que la Biblia habla, y vendré a vosotros, y ese es el arrebatamiento, porque Él va a venir para llevarnos, para que donde yo estéis, vosotros también estéis. Hermano, la Biblia es maravillosa. Usted encuentra toda la coherencia y toda esa riqueza espiritual que el Espíritu Santo ha dejado ahí. Bendito el Espíritu de Dios. Y regresando a José, José entonces ve que María está embarazada. Y él no quería recibir más. Se halló que había concebido. Para un judío era señal de fornicación, digno de divorcio o lapidación, porque ya era su mujer. Y él podía inmediatamente decir, bueno, esta mujer está embarazada antes de que yo tenga una unión carnal con ella, antes de que hayamos consumado el matrimonio. Entonces, yo le doy su carta de repudio, me divorcio, no quiero saber nada porque ahí ha habido una fornicación de por medio. Y esto también, estos hechos que la Biblia menciona, también se traen hacia nuestros días, hacia los temas de los casamientos, recasamientos que ahora se dan, etcétera, etcétera. Por ahí de refilón tocaremos estas cositas. ¿Y qué es lo que pasó? Dice, y el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, que era un hombre temeroso de Dios, no quería informarla, no quería salir y correr y decir a todos los familiares, ¿saben qué? María está ya panzona y yo no soy el responsable de esa panza. Porque hubiera significado deshonra para María, y sobre todo, ya ser digna incluso hasta de lapidación. Entonces, ¿él qué dijo? En su mente, ¿qué dijo? La voy a dejar. Verso 19 dice, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, o sea, caviló y dice, imagínense a José. Algún día hay que predicar acerca de José, o sea, recibir todo eso. Amaba a María, su esposa, y de repente va a verla y ya le encuentra que está panzona, María. Le encuentra que le está creciendo la matriz, la pancita. Entonces él seguramente fue una decepción como humano, lloró seguramente, se sintió vejado. ¿Cómo habrá estado Satanás en su cabeza dándole y dándole duro? Y a ver, José, yo te decía, te está pesando la cabeza, María te puso seguramente los cuernos. Pobre José, hermano. Dice la Biblia que él pensaba en esto, o sea, cavilaba en esto, la voy a dejar, María me traicionó mi esposa, yo fui a preparar casa, fui a preparar todo y ella me salió con esto, yo no creo, y encima me ha dicho que es del Espíritu Santo, ¿cómo le voy a creer eso? Miren el Espíritu Santo, cómo hilando todas las cosas, hilvanando todas las cosas, su accionar en medio de las circunstancias. Pobre José, y también María, cómo habrá sufrido, en el sentido de que cómo habrá estado ella padeciendo y ahora José no me cree. No la tuvieron fácil los esposos José y María y José, no la tuvieron fácil. Porque ¿cómo le explicas a tu esposo que estás embarazada y él no es el papá? Una cosa tremenda. Y dice la Biblia que, y pensando él en esto, he aquí un ángel le apareció en sueños. Miren, los ángeles aparecen en los sueños.
Se le apareció un ángel y le dijo: José, hijo de David, no temas, porque José era descendiente de David, para que se cumpliese la palabra de Dios, para que el Mesías fuera llamado de nombre descendiente de David. Pero el Señor Jesucristo no tenía ni un gen de David, ni un gen de Adán. Y, perdón, le dijo: no temas recibir a María, ¿qué cosa? Tu mujer. Hay ciertas organizaciones religiosas que consideran al matrimonio impuro con relación a la soltería. Es decir, que un soltero es más santo que un casado. No es así a la luz de la Biblia. El que quiere mantenerse soltero, bueno, amén. El que quiere estar casado, bueno, amén. Pero no es menos creyente el casado con respecto a un soltero. Las organizaciones de índole ocultista, religioso, nacidas en el año 300 de la era cristiana, por el accionar de estos césares romanos, especialmente de Constantino, por cuestiones políticas, por cuestiones de seguimiento y de secretismo, y de todas sus doctrinas y ese sincretismo pagano que unieron al cristianismo, han hecho de que como que es más puro que yo me mantenga soltero, y por eso es que hay gente que son célibes, no se casan. Pero eso no dice la Biblia. María era esposa, mujer de José. Eso no se puede cambiar. La Biblia lo dice. Yo sé que para algunas personas esto es, pero, uy, chocante, pero ahí está, la Biblia lo dice. Yo no lo estoy inventando. Mateo capítulo 1. Y dice: y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá. Hermanos, eso es un misterio inmenso. El Espíritu Santo haciendo concebir a una virgen. Porque María no se había juntado con su esposo. Era virgen. Había estado con su esposo. Y ella concibió y dio a luz un hijo, al cual se le llamó Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Eso también lo dijo Isaías, y aquí lo recoge Mateo en su evangelio. Miren el accionar del Espíritu Santo. Él puede crear con su poder la humanidad del Señor Jesucristo en el útero de María. El Espíritu Santo era quien respaldaba al Señor Jesús cuando sanaba enfermos, cuando libertaba a endemoniados, a cautivos. Se quiere decir que el Espíritu Santo hace todas estas maravillas, hace todos estos prodigios en la vida del creyente también. Por eso es que aquí les podemos decir: no cabe un creyente que ande por ahí bajo, caído, tirado por el suelo. No, mi hermano, usted tiene el Espíritu Santo. Estamos leyendo lo que la Biblia dice, estamos leyendo lo que Dios hizo a través de su Santo Espíritu en el cuerpo de una mujer que no se había juntado con un hombre, con su esposo. Recreó, no recreó, creó la humanidad del Señor Jesucristo ahí. Ningún gen de María, ningún gen, por supuesto, de Adán. Era el nuevo Adán, el segundo Adán. Entonces, si él hace esas cosas, bien puede sanar a un enfermo, bien puede libertar a un cautivo. Él es el que convence, él es el que, cuando Dios dice: esta persona tiene que venir a mis pies, él es el que va y de frente llega hasta nosotros y nos convence de justicia, de pecado y de juicio, como dijo el mismo Señor Jesucristo. Él es el que nos habla. Él es el que nos hace entender la Biblia, porque Él es el quien la inspiró de tapa a tapa. Él es. Por eso es que no cabe un creyente que diga: no, yo ando huérfano, ¿qué será de mí? Mira, mis problemas son grandes, ¿qué voy a hacer? Me desespero, me loco. No, hermano, usted tiene el Espíritu Santo. Usted es hijo de Dios, usted ha sido sellado. Ahí adentro hay un sello inmenso que dice pertenencia de Dios. Es las arras de que usted le pertenece a Dios, la garantía
Despabilese, no le crea al diablo, no le crea a la naturaleza adánica que tenemos, que siempre nos dice, no, mira el problema, mira el problemón, es grandote, ¿qué solución va a haber? No, hermano, miremos a Cristo Jesús. Hagamos caso al Espíritu de Dios, quien nos guía a través de esta preciosa palabra. Y entonces aquí está el Espíritu Santo haciendo la obra. ¿Y qué es lo que pasó? Y vamos a tocar de refilón algunas doctrinas que por ahí en el mundo se enseñan y que es bueno, ya que estamos por estos pasajes mencionándolo. Y entonces, José en sueños se le apareció el ángel. Miren, miren. Algunos dicen, no, ya no se aparece en sueños el ángel porque ya está lo perfecto que es la Biblia. Bueno, venga. Pero si Dios quisiera hacerlo, nadie se lo va a impedir. Nadie se lo va a impedir. Yo no podría decir abiertamente, no, ya Dios ya no envía ángeles en sus sueños. No lo puedo decir porque no encuentro en la Biblia algo que diga que es determinante, sino ya Dios ya no va a hablar por ángeles, a través de ángeles en sus sueños. No lo encuentro. Lo que sí sé que tengo la palabra profética más segura, que es la Biblia, y ahí me respaldo en ella. Pero yo no sé si Dios lo quiere hacer ahora. Puedo decir categóricamente, no, Dios ya no habla de esto. No puedo decirlo. Y dice, y de nuevo le dice el ángel en el sueño, José le dice al hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, engendrado. Dios mismo engendró a Cristo, su humanidad, engendrado del Espíritu Santo es. Y darás la luz a un hijo y le pondrás a Manuel y todo ello. Y toquemos de refilón algunas cosas. En Juan 14, 2 al 13, el Señor Jesucristo dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así me fuere, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, y vosotros también estéis. Lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo, ahí lo que estaba mencionando, está en el contexto de qué es lo que hace un esposo, lo mismo que hizo José. ¿Qué es lo que hacía un esposo judío? Va, como ya les dije, hace el acuerdo con la familia y se casa con su esposa, pero no tiene unión conyugal con la esposa, no tiene unión marital con la esposa, sino que la esposa se queda ahí en la casa. Y la esposa es virgen, se queda en la casa. Y él va y prepara el lugar donde van a vivir, prepara la casa, acondiciona toda la casa, establece bien el trabajo, cómo va a sostener la familia, y luego regresa a llevar a su esposa de la casa del papá para llevarla ya a su casa. Y cuando ya está en la casa se celebra la boda. Se celebra la boda. Y el esposo, bueno, tiene unión carnal con su esposa, su mujer. Y ahí vienen los hijos y todo eso. No es el contexto del matrimonio como es en Occidente. En Occidente aquí no se hace así. Esos algunos malinterpretan estos pasajes bíblicos porque no conocen el contexto cómo se dieron. Cómo es la cosmovisión y cómo se piensa ahí en Oriente, o se pensaba en el tiempo de Jesús, cómo es el tema del matrimonio. Entonces el Señor Jesucristo está haciendo lo mismo ahora con la iglesia. Estamos en el tiempo en el que Él está preparando el lugar y Él va a venir por nosotros. Amén. Entonces ahí está el traslado o arrebatamiento de la iglesia. Lo hemos tocado de refilón viendo la historia de José y María. Y ahora, viendo otro tema más acerca del tema del divorcio, porque José bien se pudo haber divorciado. Mateo 5:32 que dice, pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, ese era, digamos, en términos humanos, lo que hubiera podido usar José para decir, miren, yo, carta de repudio para María, me divorcio porque está encinta, está embarazada, yo no soy el papá. Y ella era virgen, ¿y cómo es que se ha tenido una fornicación por ahí? Y ya no puede ser mi esposa. Ese es el contexto de ellos. Por eso el Señor Jesucristo en Mateo 5:32 dice, pero yo digo que el que repudia a su mujer no, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Cómo es esto? Para entenderlo aquí de refilón estamos tocando esta doctrina. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando el hombre lleva a su esposa a su casa,
ya la tiene habitando en su casa, y ya se unió conyugalmente, maritalmente con su esposa, ya tuvo un vínculo carnal con su esposa, en el santo vínculo del matrimonio, porque el matrimonio es un santo vínculo establecido por Dios. Si el hombre ahí dijere, ya habiendo consumado el matrimonio, dijere después, no, yo ya no, ya, no quiero a mi esposa, como es lo que hace nuestra sociedad ahora. Dice, me divorcio, me divorcio. Incompatibilidad de caracteres, miren lo que son de mediocre, ¿ok? Incompatibilidad de caracteres, como si todos los caracteres fuéramos iguales, los caracteres, las peculiaridades humanas, personales fueran iguales. ¿No? Pero así está programada nuestra sociedad porque es Satanás quien está ahí detrás con sus filosofías. Entonces ahora la gente se divorcia, se divorcia. Pero ya la unión marital carnal ya se consumó, ya se dio. Entonces ya se dio. Entonces, si el que se divorcia va y luego se casa, adultera. Y si el que se divorcia ya la deja la esposa con la que ya tuvo una unión carnal y la esposa se vuelve a casar, adultera también. Mucha gente no entiende, por eso es que la Biblia es bien cuadriculada en este aspecto, es decir, tajante con esto. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación en el contexto judío, hace que ella adultere. Claro, se divorcia. Ahora nuestra sociedad, me divorcio. Nos hemos divorciado como dos personas maduras. ¿Te escuchaba eso, no? Como dos personas maduras nos hemos divorciado. No, ¿para qué vamos a estar juntos? Claro, ¿quién nos mandó a fornicar? ¿Y quién nos mandó a no tomar en cuenta la palabra de Dios? Entonces se van y se recasan. Los dos están adulterando. Porque esta ley de Dios la están incumpliendo. El contexto bíblico impide los divorcios. Sí dice de la separación, cuando el hombre es maltratador, es borracho, hijo del diablo, o cuando la mujer es maltratadora, borracha, hija del diablo, entonces se separan, pero ya el de acá no se puede casar, y si ella se casa, cometerá ella adulterio, pero el hombre se quedará solo, a no ser que enviude, y ahora sí se va a volver a casar. Por eso es que en Mateo 19:9 dice, y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, lo que le había pasado a José. Y en el pueblo judío había muchos de esos casos, que el esposo se casaba ya y decía, voy a hacer la casa y todo lo necesario para sostener mi casa y luego vengo por mi esposa. Y cuando venía ya la esposa estaba embarazada. La esposa había fornicado. Entonces ahí él decía, no, ¿saben qué? Yo no me puedo casar. Ahí sí la ley de Dios le permite, ¿saben qué? Divorcio. Porque no me he unido carnalmente con mi esposa. ¿Y podría pasar eso en nuestros días ahora? Sí. Alguien que no se una con su esposa, esté casado y no haya tenido una unión marital y se va porque tiene que viajar o porque tiene que ir de viaje. Deben haber muchísimos casos así. Se va de viajes militar, se va y no tuvo unión conyugal íntima con la esposa. Y se va y cuando regresa la esposa ya está embarazada. Ahí sí, delante de los hombres, por supuesto, se va a divorciar y delante de la ley de Dios le es permitido hacerlo porque no hubo unidad conyugal, no fueron uno solo, porque el hombre y la mujer cuando se unen en el vínculo marital, se hacen uno, son uno. Estas cosas muchos no las entienden. Y pues, dice acá el Señor Jesucristo, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Por eso es que nuestra sociedad está así mal, destruida. La gente vive en constante adulterio. Por eso que Satanás metió lo de la fornicación. Fornicación, fornicación, adulterio. Por eso sus novelas, sus películas, todo. Fornicación, adulterio, adulterio. Porque él sabe que cuando se rompen todas estas leyes, viene la desgracia sobre niños, familias, todo se destruye. Estamos agarrando de refilón esto. Y en Juan 8:1-11, cuando el Señor Jesucristo le traen a la mujer que fue, dice, la encontraron, dice, en el mismo hecho del adulterio. Este es otro caso diferente. La mujer estaba casada, estaba vinculada con el esposo,
tenía unión marital con el esposo, pero andaba con otro hombre. Eso es otra cosa que también nuestra sociedad adolece. Y pues el Señor Jesucristo no la condenó, sino que lo perdonó su pecado, porque hay restauración en el Señor Jesucristo. Pero si el hombre hubiera llegado y hubiera dicho, ¿sabes qué? Esta adulteró, que estaba casada conmigo, adulteró, y carta de repudio, que se vaya. Él, porque esa era la costumbre de los fariseos, la botaban a la mujer y él se volvía a casar, pues el Señor les deja esto, le dice, ¿sabes qué? Ella se va y se junta con otro hombre, adultera, y tú te vas y te juntas con otra mujer, adulteras, porque ya hubo un vínculo marital, íntimo. Tú no te puedes volver a casar más. Y si tú lo haces, adulteras. Si tú quieres volverte a casar, tendrás que esperar a que enviude. Estás casado, por más que hay un papel que diga, no, esto, lo otro, ya se divorció, divorcio ante los ojos de los hombres, pero ante los ojos de Dios está esta palabra. Nos tocado de refilón. Y seguimos con lo de José y María. Quedan unos 3 minutos más. 4 o 5 minutos más hay que darle. A ver, vayamos rápidamente. Y María, pues, recibe en Lucas 1, 26 al 37, se nos dice que el 6º mes el ángel Gabriel, apareció Gabriel, el mensajero, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Ahí estaba María. Estaba esperando a su esposo, a una virgen desposada, claro, a una mujer que era virgen, no había tenido intimidad con su esposo, ya estaba casada, con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María, María nuestra hermana. Ahora, María no tenía pecado, esa es una doctrina satánica contra la ley de Dios. ¿Por qué es satánica? Porque María era descendiente de Adán, al igual que todos nosotros. Dice la Biblia que no hay bueno ni uno solo. Entonces María no era, María Dios no la escogió porque era una cuestión porque sin pecado, nada, no. Ella era una sierva de Dios, como ella lo va a decir aquí. Era una creyente, leal. Y el Señor la escogió. Y toda la Biblia, en todo el Evangelio, la preponderancia no es para María, que es como nuestra hermana en la fe, sino para el Señor Jesús también. Para la obra de Cristo Jesús, para la obra de esta cosa tan maravillosa que el Espíritu Santo engendre al mismo Jesucristo en el útero de María, sin ningún gen de María, sin ningún gen de ningún descendiente de Adán. Puro Dios, el humano, el segundo Adán. Perfecto. Todo Dios y todo hombre al mismo tiempo. Y María entonces, pues, concibe así, y entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida. Claro, porque era un favor. No era que el ángel la estaba adorando a María. Usted ha visto que el ángel le adoró a María, le dijo, tú vas a ser la madre, o tú y ya estás ahí al lado del trono. No, de ninguna manera. Todas esas doctrinas erráticas de una organización religiosa muy grande, conocida, porque creo la mayoría hemos estado ahí, todos ellos han incluido ese sincretismo de meter a María, meter al cristianismo y todo porque arrastraban todo el paganismo romano, el culto a Istar, la diosa del cielo, la cual representaban con un niño a quien ella amamantaba y con 2 estrellas en la cabeza y una luna debajo de los pies. Ese culto era antiquísimo, desde los tiempos de la Torre de Babel con Nimrod. Y había pasado de generación en generación, y cuando Constantino en el año 300 crea su nueva religión, la fusión del paganismo romano con el cristianismo, y nace la organización esta religiosa que está sentada sobre 7 montes en Italia, y uno de esos montes era el Vaticinus, donde se adoraba y se invocaba un dios que vaticinaba las cosas. Entonces salen estos cultos diciendo, bueno, allí como que Gabriel estaba adorando o dando pleitesía a María. No, María, nuestra hermana en la fe. Salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, por supuesto. Muy bendecida, porque haber sido escogida para que sea el repositorio, el vaso, para que naciera el Salvador, pues una cuestión, una bendición muy grande.
Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué saludo es este? Entonces el ángel le dijo, María, no temas. Claro, María lo vio el ángel y dijo, pero ¿qué pasó aquí? ¿Pero qué cosa? No temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Gracia. Gracia delante de Dios. O sea, Dios es el quien se exalta. No el ser humano, María. Era como nosotros, tan pecadora como nosotros, que necesitaba un Salvador. Iba a ser el receptáculo por el cual vendría el Hijo de Dios a la tierra. Y el Señor le dio de su gracia, le escogió. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a un hijo y amarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Pero David no, perdón, Jesús no tenía ningún gen de David, por supuesto ni de Adán. Pero como era su papá adoptivo, era José, y José era descendiente de David, entonces toda esa cuestión, digamos, de ese contexto histórico, de ese contexto de ascendencia que el Señor estaba estableciendo, para que se cumpliesen las profecías que a David le habían prometido, que él tendría su reino y sería sempiterno. Y entonces en el Señor Jesús se cumplía a través de José, que era el padre adoptivo del Señor Jesús. ¿Y qué pasó? Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Por supuesto, el Señor Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y su reino no tiene fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Claro, decirle, tú vas a concebir, pero si no me he juntado con José. Y eso es lo que María dice. Pero ¿cómo va a ser esto? Pues no conozco varón, todavía mi esposo se ha ido a preparar la casa, todo lo necesario para juntarnos y se celebre el vínculo marital y la boda y todo eso, porque allá las costumbres en Oriente, pues que se junta el varón con la mujer y luego, como usted habrá visto en algunas películas, luego el varón o la mamá de la hija o los padres de la hija salen y llevan las sábanas las sacan para que todos los familiares, todos los de la boda vean de que la hija era virgen. Entonces, por eso es que María le dice, yo no conozco varón, es decir, todavía no he tenido contacto con José, contacto marital. Porque este término conocer habla de un vínculo sexual. Yo no conozco todavía a mi esposo, todavía no he estado con mi esposo. Eso de conocer a su esposo, de estar en vínculo marital con su esposo, ¿es acaso menos santo? No. Era lo normal para ellos, porque es su esposo, su marido. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y eso es lo que hizo el Espíritu Santo. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser nacerá, será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, porque nada hay imposible para ellos. Por eso es que a Jesucristo se le llama Hijo de Dios, porque en términos humanos fue engendrado en el útero de María y nació. No tenía nada de la genética adánica y nació y era el Hijo de Dios. Tremendo, hermano, esto. Y avanzando rápidamente. Y entonces María, levantándose de prisa, fue a ver a Elizabeth, ¿no? Porque Elizabeth ya estaba viejita y también concibió. Elizabeth, la esposa de Juan, de ahí iban a ser Juan el Bautista. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Zacarías estaba mudo, pues porque había medio dudado y el Señor le había dicho, no, hasta que nazca Juan, te devolveré la capacidad de hablar. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Estaba Elizabeth adorando a María, reverenciando a María, ¿no? Sencillamente le estaba diciendo, María, ha sido muy bendecida por Dios, porque para las hijas de Judá, el que alguna de ellas fuera elegida para que naciera el Mesías era una bendición inmensa y todas ellas sabían eso.
de que una de ellas podía ser elegida por Dios para el nacimiento del Mesías. Pues aquí no hay nada de que María era una supermujer, un superhumano, no, hermano. Esa es la organización romana quien ha creado toda esta parafernalia para poder seguir adorando a Istar, sino que ahora Istar está detrás de la figura de la María romana. Por eso es que se le adora, se le dice sin pecado, ella está al lado de Jesús, ella nos lleva hacia Jesús, blasfemias contra el Espíritu Santo. Por ahí andan curas enseñando todo esto, por ahí uno que tiene este apellido de ganado vacuno, que anda enseñando por las redes sociales y desvirtúa la palabra de Dios por todo lado. Una cosa que he visto esos videos de ese cura siervo de las tinieblas, una total maltrato a la Biblia en todo lado, en todo sentido. Y dice, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María habla y dice algo interesante, muy importante para nosotros en Lucas capítulo 1, verso 46, y dice, entonces María dijo, engrandece mi alma, ¿a quién? El Señor. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, ¿quién? Mi Salvador. ¿Ella necesitaba un Salvador? Por supuesto. Si era hija de Adán. María todo humilde. Esta María de la Biblia es totalmente diferente a la María romana, que es en realidad Istar, la diosa del cielo, que Jehová aborrecía, porque su culto estaba muy difundido. Y hasta ahora, miren, imagínense, ha pasado el tiempo e Istar está en la religión, en las religiones en Oriente Medio, en la Nueva Era, en Occidente, totalmente lleno del culto a Istar. Pues que dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues de aquí en adelante me dirán bienaventurada todas las generaciones, por supuesto. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. O sea, María adoraba a Dios, al Padre Celestial, a Jehová. Y su misericordia de generación en generación a los que le temen. Ella está citando Salmos. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Claro, era una persona cualquiera, sencilla y común, y que Dios la haya elegido. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel, su siervo. Está hablando de su pueblo, que ella era israelita, judía, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres. Claro, porque para todas las chicas de su tiempo, ellas sabían que una de ellas iba a ser elegida. Y sabían el contexto a qué se refería, porque el Mesías vendría a traer salvación para Israel. Eso es lo que ella está diciendo. De la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia. Es esto, hermano. Es esto. De manera, hermanos, que el Espíritu Santo actúa de una manera tal y tan poderosa que cuando el Señor Jesucristo, el Mesías, nuestro Salvador, venía para encarnarse, Él estaba interviniendo. Y usó a María, y usó a José, y usó a Gabriel ahí, quien daba el mensaje, y usó a Elizabeth. Trajo toda una enseñanza tremenda para ellos, haciendo ver que el Señor estaba visitando a su pueblo, que estaba viniendo a Mesías. Hoy día hemos tratado de refilón todas estas doctrinas y otras doctrinas que era bueno que también las tocásemos en esta hora. Pero vamos a seguir estudiando acerca del Espíritu Santo, pero te das cuenta, hermano querido, te das cuenta cómo es que el Señor actúa, te das cuenta cómo es que el Señor hace la obra. Dios, Dios, querido hermano, te ha dado su Santo Espíritu. No eres cualquier persona. El Dios de la Biblia que actuó en María
que actuó en la vida de José, en la vida de Elisa, de Zacarías, su esposo, en la vida de Juan el Bautista, también está actuando en tu vida, está actuando en mi vida, de manera tal que tenemos que aprender a confiar en Él, nuestro Dios, nuestro Señor, que nos ha dado su Espíritu Santo, de manera que no andamos solos, no andamos huérfanos, y también tenemos que tener cuidado con algo, tenemos que caminar derechos, porque Él oye lo que hacemos, y Él mira nuestros pensamientos, cada pensamiento nuestro, y también nos puede leer nuestra voz, que a veces hablamos en nuestro interior, que creemos que solo nosotros la escuchamos, es el Espíritu Santo también lo escucha. Nuestros pensamientos, cuando son de bendición, seguramente la hice gozar, pero cuando son pensamientos donde imaginamos cosas que no deberíamos, también lo contristamos. Cuando hablamos cosas que no debemos decir, también lo contristamos. Cuando dejamos de hacer lo que debemos hacer, también lo contristamos. Estamos solos, Señor. El Señor, nuestro Dios, está con nosotros y mora en nuestro espíritu. Es el Espíritu Santo. Y cuando oramos al Padre, siempre le pedimos que nos guíe a través de su Espíritu. La Biblia nunca usted escuchará ni dirá una oración dirigida al Espíritu Santo, porque el orden es orar al Padre en el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo sí ora por nosotros. Ya lo vamos a estudiar también con gemidos incomprensibles. En cultos modernos y religiosos y llenos de cultismo, como es el apostólico y profético, suelen ellos orar al Espíritu Santo. Entonces se saltan lo que dice la Biblia. Y hablan un montón de cosas donde el Espíritu Santo no tiene nada que ver, que la gente se cae para atrás, que se revuelca, que vomita, que no tiene nada que ver el Espíritu Santo. Son espíritus de mundialismo, de muerte, de ocultismo, emociones exacerbadas, posesiones demoníacas. Nada tiene que ser el Espíritu Santo. Las palabras descoordenadas, que a veces las pasan como dones del Espíritu Santo, no tiene nada que ver el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sigue cambiando vidas, cambiando corazones, libertando a los cautivos. Todo ello se hace en el nombre de Jesús, el Señor. Vamos ahora y a darle gracias por este tiempo al Señor. Padre, gracias te damos en esta hora y agradecidos por tu palabra, Señor. Te pedimos que tú hables a nuestro corazón siempre a través de la Biblia, esta palabra inspirada por tu Santo Espíritu. Y Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe siempre a toda verdad, nos enseñe, nos eduque, nos ayude a tomar decisiones establecidas en tu voluntad, Señor. Gracias por darnos tu Santo Espíritu, por morar en tu Espíritu. Padre, permite que nosotros caminemos siempre en ese conocimiento, en esa verdad, que no nos olvidemos que estamos solos, sino que te tenemos a ti en nuestro espíritu. Gracias, mi Señor, y usa nuestra vida. Los dones del Espíritu Santo se manifiestan en nosotros para servir a tu pueblo, a tu iglesia, para evangelizar, para que nos uses como instrumentos por el cual tu verdad llega a los corazones, los cuales tú tocarás, Señor, en los cuales tú prepararás como buena tierra, como buen Señor, labrador, la vida de esas personas, donde enviaremos la semilla del Evangelio de Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Enséñanos, Padre. Gracias por este tiempo. Gracias por mis hermanos. Bendice sus familias, bendice sus hogares. Bendice también, Señor, sus finanzas. Dale prosperidad también económica, así como prospera su espíritu. Y ayúdales a tomar decisiones acertadas, que sean proclamadores del Evangelio, que no se guarden para ellos el poder de Dios, el Evangelio. Señor, Señor, que
también prediquen de Cristo, nuestro Salvador. Señor. Gracias, Padre, gracias le damos en el precioso nombre de Jesús. Oramos así.